días, corazones, ¿cómo están? Buenas tardes o buenas noches, depende de qué horario me estés mirando. Bienvenidos nuevamente al canal, estoy muy contenta de estar con ustedes. Vamos que este verano metemos muchos videos, vamos a hablar mucho de temas paranormales, científicos, criptozoología, ufología. Vamos a explotar YouTube de videos. Me encanta hablar con ustedes, me encantaría que me dejen en comentarios temas para hablar, que me manden al mail, que me manden sus experiencias para tratarlas en algún video, estaría genial. Hoy tenemos un tema realmente interesante. Vamos a charlar un poquito sobre civilizaciones perdidas. Vamos hoy a hablar de 3 civilizaciones perdidas, pero son muchas más, así que tal vez en algún momento haga una segunda, tercera, cuarta parte, no lo sé. Hoy vamos a hablar específicamente de los mayas, de la civilización de la isla de Pascua y de los olmecas. Estas 3 civilizaciones desaparecieron en el tiempo de maneras bastante misteriosas y en general hay mucho misticismo alrededor de estas civilizaciones por su gran conexión con la espiritualidad, con el universo y con temas interesantísimos como lo son la astronomía. Pero bueno, no te quiero contar todo ya y ya llenarte de información. Vamos a ir de a poquito entrando en estas historias de estas civilizaciones. Tampoco va a ser un video hablando exactamente de todo, de los mayas y de los olmecas. No, bueno, a ver, chicos, estos son videos obviamente que lo encaramos desde el lado de lo paranormal, así que va a haber un poco de información sobre las civilizaciones, pero lo que en realidad queremos tratar y a donde queremos llegar es a la conexión de estas civilizaciones con la espiritualidad y con la conocidísima teoría de los alienígenas ancestrales. Bueno, estas civilizaciones dejaron monumentos imponentes, ciudades desiertas y misterios que desafían la lógica. Vamos a hacer un viaje al pasado para explorar estas 3 civilizaciones que nos dejaron realmente con más preguntas que respuestas. Los mayas son conocidos por su gran conocimiento astronómico. Los habitantes de la isla de Pascua, cuyos moais aún guardan secretos, las llamadas cabezas de Pascua, y los enigmáticos olmecas, que son una de las primeras grandes culturas de América. Bien, vamos a entrar un poquito en tema, comenzando por los mayas, quienes creemos que son astrónomos y arquitectos del misterio. De esa manera los vamos a nombrar, astrónomos y arquitectos del misterio. La civilización maya fue una de las más grandes y avanzadas del mundo antiguo. Durante más de 2000 años florecieron en lo que hoy son México, Guatemala, Belice y Honduras. Eran realmente inteligentes, eran maestros en matemáticas, astronomía y arquitectura. Y su legado incluye majestuosas ciudades como Chichén Itzá, Tikal y Palenque. Los mayas tenían un sistema de escritura jeroglífica único y sus conocimientos astronómicos les permitieron desarrollar un calendario tan preciso que algunos creen que supera al gregoriano. Pero en el siglo IX después de Cristo algo cambió. Las grandes ciudades-estado de los mayas fueron abandonadas por ellos. Se creen algunas teorías sobre que los mayas se fueron de estas ciudades. Entre ellas tenemos el cambio climático. En segundo lugar también tenemos registros arqueológicos que muestran que los mayas enfrentaron una grave sequía durante esta época. Y después tenemos como otra teoría conflictos internos entre la misma sociedad de los mayas. Las inscripciones mayas cuentan historias de guerra entre sus ciudades-estado. Estas batallas constantes pudieron debilitar tal vez a toda la civilización. Y después tenemos teorías
sobrenaturales, obviamente, que algunos creen que los mayas tuvieron contacto con seres extraterrestres, ya que ellos estaban realmente interesados en la astronomía y en todo lo que tiene que ver con los eventos astronómicos. Las pirámides estaban alineadas perfectamente a ciertos eventos astronómicos y a ciertos cuerpos celestes, y su detallado conocimiento del cosmos llevaron a estas especulaciones sobre tal vez ser influenciados o ayudados por extraterrestres o alienígenas. Aunque el núcleo de la civilización maya colapsó, obviamente sus descendientes no desaparecieron por completo, sino que habitan aún en Mesoamérica, pero los misterios del pasado siguen estando vigentes. Posteriormente vamos a hablar un poco más de las teorías sobrenaturales sobre estas civilizaciones, pero vamos a entrar en tema un poquito en cada una de estas civilizaciones. Pasamos a la isla de Pascua, los guardianes de piedra, así los vamos a llamar. Guardianes de piedra. A miles de kilómetros de cualquier continente, en medio del Océano Pacífico, se encuentra entonces la remota isla de Pascua. Este pequeño pedacito de tierra es hogar de los moais, gigantescas estatuas que parecen vigilar el horizonte. Increíbles estas estatuas de piedra que todos conocemos, igualmente las estamos viendo en pantalla por si algún despistado no las vio, pero creemos que son increíbles. Díganme ustedes qué creen al respecto de estas estatuas. Entonces, bueno, los moais fueron creados por los habitantes de Rapa Nui entre los siglos XIII y XV. Estas impresionantes figuras talladas en piedra volcánica pesan 80 toneladas y se levantaron como homenaje a ancestros o figuras divinas de esta civilización. En algún momento, la civilización que construyó estas estatuas, cayó en el olvido. Entonces, ¿qué es lo que realmente ocurrió con los habitantes de la isla de Pascua? Las teorías al respecto de esta civilización son realmente fascinantes. En primer lugar, tenemos un colapso ambiental. Los Rapa Nui talaron todos los árboles de la isla para transportar a los moais, ya que eran extremadamente pesados, como les mencioné, 80 toneladas. Sin árboles, las tierras agrícolas quedaron expuestas a la erosión y el ecosistema de la isla obviamente colapsó. Esto pudo llevar a conflictos por los pocos recursos que quedaban, obviamente. Esta es una de las teorías. Otra teoría es el impacto de los europeos. Cuando los europeos llegaron, trajeron enfermedades y esclavitud, por lo tanto la población se redujo drásticamente. Otra de las teorías, y las que nos interesa a nosotros, es la posibilidad de energías místicas. Algunos creen que los moais no solo representaban a los ancestros, sino que también contenían un cierto poder espiritual que era conocido y llamado mana. ¿Podría ser que este poder trajo algún tipo de consecuencia? No lo sabemos. Hoy la isla de Pascua es un lugar lleno de misterio y los moais permanecen ahí, habiendo sido testigos silenciosos de cómo esta civilización que tocó la grandeza desapareció. Vamos a volver a retomar también a la isla de Pascua. Vamos a continuar con los olmecas, a quienes llamaremos los pioneros del misterio en América. Antes de los mayas y los aztecas, hubo una civilización que puso los cimientos de las culturas mesoamericanas. Los olmecas, que vivieron entre el 1200 y el 400 a.C., en lo que hoy es el sur de México. Son famosísimos por sus colosales cabezas de piedra que llegaban a medir hasta 3 metros.
Pero estas esculturas obviamente no son el único legado que dejaron los olmecas. También desarrollaron un calendario, un sistema protoescritural y fueron maestros de la simbología religiosa. Sin embargo, los olmecas también desaparecieron misteriosamente. Esto creemos que tiene algunas teorías también. En primer lugar, cambios en el entorno. El declive de los olmecas coincide con ciertas alteraciones climáticas que pudieron hacer inhabitables sus principales asentamientos. En segundo lugar, absorción cultural. Algunos expertos sugieren que los olmecas en realidad no desaparecieron, sino que su cultura fue absorbida por civilizaciones posteriores, como los mayas o los zapotecas. Y como tercer teoría, conexiones extraterrestres. Las cabezas olmecas tienen ciertos rasgos faciales únicos que han llevado a ciertas especulaciones de contactos con civilizaciones extranjeras o incluso civilizaciones fuera de este planeta, civilizaciones extraterrestres. Los olmecas sembraron las bases de la cultura mesoamericana, pero los detalles de su desaparición continúan siendo un gran misterio. La monumentalidad de sus esculturas increíbles y la sofisticación de sus creencias religiosas nos mostrarían que los olmecas no solamente eran pioneros culturales, sino que eran una civilización profundamente enigmática y misteriosa. Tal vez los secretos permanezcan enterrados bajo las selvas que un día gobernaron. Bien, el misterio en estas civilizaciones aún perdura. Los mayas, los Rapa Nui de la isla de Pascua y los olmecas son un recordatorio de lo frágil y misterioso que puede ser el legado humano. Cada una de estas civilizaciones alcanzó grandes alturas en su tiempo, pero dejaron huellas que hoy en día nos asombran y nos provocan una gran pregunta, que es: ¿qué pasó con ellos? ¿Qué es lo que sucedió? Muchas teorías, como mencionamos, abundan, pero el verdadero motivo realmente sigue siendo un enigma. Vamos a pasar a hablar un poquito de las teorías espirituales y la conexión de estas civilizaciones con tal vez civilizaciones extraterrestres y la teoría de los llamados alienígenas ancestrales. ¿No les parece un poco curioso que estas civilizaciones antiguas estén tan conectadas con el mundo espiritual, con el cosmos, tan interesadas en la astronomía? Y es algo que hoy en día eso se perdió. ¿No creen que nuestra sociedad lo perdió? No por completo, obviamente, pero en cierto modo yo creo que sí. Entonces vamos a mencionar que todo esto une a estas tres civilizaciones, a los mayas, a los Rapa Nui y a los olmecas. Más allá de la grandeza que estas civilizaciones pudieran haber llegado a alcanzar y la desaparición, lo que los une es la fascinación con el cielo, con las estrellas y con lo espiritual. ¿Podría haber algo más detrás de esta conexión que tal vez trascienda nuestra comprensión, ¿no? Podría ser. Muchos investigadores alternativos y entusiastas de lo paranormal señalan que estas civilizaciones parecen haber estado obsesionadas, podríamos decir, con lo que ocurría más allá de la Tierra. Y es posible que hayan tenido contacto con algo o con alguien. Los mayas eran, como dijimos, verdaderos astrónomos. Sus templos estaban alineados con precisión a los movimientos de los cuerpos celestes. Su calendario, basado en complejos ciclos astronómicos, es tan exacto que aún hoy asombra cómo pudieron concluir este tipo de ideas hace tantos años y con tan poca tecnología.
al menos tecnología como la que conocemos hoy. Algunos teóricos de los alienígenas ancestrales sugieren que este conocimiento tan avanzado que tenían, en este caso los mayas, no pudo haber sido adquirido sin una ayuda externa. Grabados encontrados en templos mayas muestran figuras que, según esta teoría, podría representar a seres extraterrestres. ¿Será posible que los mayas fueran guiados por visitantes de las estrellas? ¿Y será que sus pirámides y sus templos también eran punto de contacto con el cosmos? No lo sabemos, pero es una teoría muy interesante y creo que hay ciertos puntos que podrían ser una pista de que esto sucedió, como lo que estamos mencionando en este video. Su gran inteligencia, su gran conocimiento del cosmos, del espacio, del universo, del movimiento del Sol, del movimiento de la Tierra. Pasando a la isla de Pascua, en este caso lo enigmático es los Moais y el conocidísimo poder que tenían, que como les dije, se llamaba mana cósmico. En la isla de Pascua, los Rapa Nui hablaban del mana, una energía espiritual que ellos decían que habitaban en estas esculturas llamadas Moais. Estas gigantescas estatuas talladas con una precisión asombrosa parece estar mirando al horizonte. Parecen estar esperando algo o alguien. Algunos creen que los Moais eran antenas espirituales para comunicarse con seres superiores y que por eso fueron creados por los Rapa Nui. Según las leyendas locales de esta isla, estos seres habrían traído conocimientos y tecnología a la civilización para ayudarlos a construir estas increíbles estatuas. Tal vez entonces los Moais eran una forma de invocar a estos visitantes celestiales. O tal vez la desaparición fue consecuencia de ese gran poder que tenían los Moais dentro, el llamado mana cósmico. Y tal vez fue una consecuencia también por intentar alcanzar lo divino. Pasando a los olmecas, los primeros grandes escultores de Mesoamérica, también tenemos figuras colosales, increíbles en su civilización, que son las llamadas cabezas gigantes, que son muy intrigantes, ya que ¿de dónde sacaron la inspiración los olmecas para crear estas figuras con esos rasgos tan únicos que tienen? Algunas teorías dicen que las cabezas olmecas representan no solo a sus líderes, sino también a visitantes. Los rasgos faciales han sido interpretados como evidencia de contacto con pueblos de otras partes del mundo, o tal vez de seres que no eran terrestres. Es increíble cómo estas figuras tienen ciertos rasgos que no pertenecían a los olmecas. Por eso la confusión de dónde sacan los olmecas la inspiración para realizar estas estatuas, estas figuras tan gigantes. También los olmecas crearon ciertos símbolos y diseños que parecerían estar conectados con las estrellas. Otra vez, conexión con el cosmos, con lo astronómico, con los cuerpos celestes y mucho interés por lo que hay en el cielo. Estas esculturas entonces podrían ser una forma de rendir homenaje a los dioses o a los visitantes que venían desde el cielo para traerles información, tecnología. No lo sabemos y no lo sabremos tal vez nunca, pero no me digan que no es algo totalmente intrigante, enigmático, misterioso. ¿Y no les gustaría estar ahí, viajar en el tiempo, para ver cómo estas civilizaciones hicieron todas estas cosas tan increíbles? Y desentrañar por fin el misterio. Es
hermoso cuando uno puede responder esas preguntas que sabemos que tal vez nunca tengan respuesta para nosotros. Pero sería increíble poder viajar en el tiempo y ver cómo todo esto fue posible. Entonces, para cerrar, lo que une a estas civilizaciones que mencionamos hoy no es solamente su grandeza, sino su conexión con lo espiritual y lo cósmico. Desde los templos mayas alineados con las estrellas, pasando por los moais que vigilan el horizonte, hasta las colosales cabezas de los olmecas, con su aire enigmático en sus rasgos, todas parecen haber dejado un cierto mensaje. El cielo guarda respuestas. Yo creo que ese es el mensaje que nos dejaron estas civilizaciones. El cielo guarda respuestas para todos nosotros. Tal vez vieron y supieron algo que nosotros no. ¿Estaban realmente conectadas entonces con seres del más allá? ¿Con seres de este universo? ¿Con seres de otros universos? ¿Con seres de otros planetas? O quizá todos estos logros que consiguieron, lo consiguieron por su cuenta, pero no podemos negar que no tienen una conexión espiritual. Aunque lo hayan conseguido, tal vez por su cuenta o no, sería también una forma que ellos tenían de buscar a los dioses. Sea como sea que hayan llegado a estos increíbles legados que dejaron, obviamente que muchos tienen un contacto con lo espiritual. Estas esculturas de algún lado las sacaron, esta inspiración, y para algo fueron construidas. Y por otro lado, el misterio de los mayas, de los olmecas y de los Rapa Nui, yo creo que deberían invitarnos a reflexionar sobre nuestra propia conexión con el universo. ¿Somos la única especie inteligente en el cosmos? ¿O simplemente somos una más entre muchas? Solo que no estamos en contacto con ellas. ¿O sí? Bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que hayas entrado en esta atmósfera de misterio en la que me encuentro yo. Me encantó hablar de este tema, tenemos que hacerlo más profundo, pero tal vez un video largo sé que a muchos les aburre. Díganme ustedes qué les parece, si quieren que nos adentremos mucho más en este tema, o tal vez prefieren que continuemos haciendo menciones a otras civilizaciones perdidas y que guardan misterios similares. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video y nos vemos pronto con mucho más paranormal, mucho más misterio, muchas más preguntas del universo. Bye bye. ¡Mua!